Menos de un mes después del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, el periódico británico The Guardian sacaba a la luz un impactante artículo, con fecha 8 de octubre del 2001, que dejaría atónitos a muchos testigos de Jehová de aquel entonces, porque se exponían vínculos entre la organización Watchtower de los Testigos de Jehová y la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Por supuesto, al tratarse de una noticia europea y en inglés, no tendría un mayor impacto en aquellos miembros de los Testigos de Jehová de Latinoamérica o España. Además, aquella era una época donde el internet y las redes sociales definitivamente no estaban presentes para el común de las personas. Pero con el pasar del tiempo, de igual manera se sabría de manera generalizada. Aunque por supuesto el asunto sigue siendo un tema completamente desconocido para muchos testigos de Jehová. Pero, ¿qué presentaba este periódico? Dejaré un enlace en la descripción de este video con la traducción completa al español y la noticia original, para quien quiera leerlos con detenimiento y en su totalidad. Pero para entender el contexto, notemos que se decían los primeros 3 párrafos del artículo. Se le está pidiendo a la ONU que investigue por qué ha concedido estatus de asociación a los Testigos de Jehová, una secta fundamentalista cristiana basada en Estados Unidos, la cual considera a la ONU como la bestia de color escarlata predicha en el libro de Revelación. Los miembros disgustados del grupo de 6 millones, de los cuales 130.000 están en el Reino Unido, han acusado de hipocresía al cuerpo gobernante, compuesto de ancianos, al aceptar secretamente enlaces con una organización a la cual siguen denunciando en términos apocalípticos. Ayer, la ONU misma admitió su sorpresa que la secta, cuyo nombre formal es Watchtower Bible and Tract Society of New York, haya sido aceptada en su lista de organizaciones no gubernamentales durante los últimos 10 años. El periódico acusaba el cómo podía ser posible que el alto mando de los Testigos de Jehová pudiera mantener lazos con la ONU, cuando a la vez esta era acusada por los mismos Testigos de Jehová como la bestia salvaje del Apocalipsis, y el cómo la ONU podía aceptar dicha cuestión. En este punto es bueno aclarar que para cualquier otro grupo u organización cualquiera, quizás tener o no tener vínculos con la ONU pudiera dar absolutamente lo mismo, porque tal vez no sería algo que afectara más allá a la vida de las personas, pasaría completamente desapercibido y no sería un tema a tratar. Sin embargo, en los Testigos de Jehová el asunto cambia radicalmente. Antes de saber qué tan ciertas o no tan ciertas son las declaraciones del periódico, analicemos un poco la visión que tiene la Organización de los Testigos de Jehová para con la ONU. En la atalaya de mayo de este año 2022, la Watchtower interpreta a las bestias mencionadas en el Apocalipsis. Para ellos, la bestia salvaje de color escarlata no es otra que la ONU. Por cierto, sobre ella cabalga la Gran Ramera, es decir, según ellos, todas las demás religiones del mundo. Pero, ¿y qué tendría de malo para los Testigos de Jehová si eventualmente esta bestia fuera la ONU? ¿Por qué tanto alboroto por ello? Veamos el siguiente extracto de un video de la propia Watchtower. Jehová pondrá en el corazón de los gobiernos la idea de autorizar a las Naciones Unidas para que ataquen a Babilonia la Grande. Eso marcará el comienzo de la gran tribulación. Según la cosmovisión de la Watchtower, Jehová hará que la ONU, o la bestia salvaje, ataque a las religiones de este mundo, en su conjunto la ramera. Por supuesto, sobre todo a la prostituta mayor según ellos, la Iglesia Católica. En este punto los Testigos de Jehová no serán atacados, porque ellos contarían con la protección divina de Jehová, y llegará un punto en que las demás religiones serán completamente aniquiladas. Posterior a ello, las naciones en su conjunto querrán atacar a los Testigos de Jehová, pero sus planes resultarán en vano, pero esa es otra historia. El punto principal es que la ONU es esencial para la cosmovisión apocalíptica de los Testigos de Jehová, ya que ésta tendría que dar el puntapié inicial para desencadenar la llamada Gran Tribulación.
Y esto será cuando la propia ONU, o bestia salvaje, ataque a la Gran Ramera, es decir, las demás religiones. Algo, por cierto, que los testigos de Jehová llevan esperando desde el siglo pasado, y algo que tendría que suceder en cualquier momento dado. Por lo tanto, el papel de la ONU para los testigos de Jehová es trascendental, y esta, como no, estaría bajo total y completo dominio del enemigo mayor, Satanás. Lo que la convierte, por extensión, en enemiga de la propia organización Watchtower de los Testigos de Jehová, así como de Jesús, los ángeles y Jehová. Y esto no es de ahora. En publicaciones antiguas de los Testigos de Jehová, también queda de manifiesto esta posición satánica de la ONU, según ellos, y su enemistad para con la propia Watchtower. El libro que más deja de manifiesto esto es el mítico Apocalipsis se acerca a su magnífica culminación, donde se dedican hojas y hojas a esto. De hecho, en este mismo libro encontramos el origen de todo este entuerto, en los párrafos 3 y 4 del capítulo 34, en sus páginas 246 y 247. Aquí se menciona que en una asamblea de 1942, en los Estados Unidos por supuesto, el presidente de la Watchtower de aquel entonces, Nathan Knorr, identificó como la bestia salvaje de color escarlata de Revelación 17:3 a la Sociedad o Liga de las Naciones, una organización fundada el 10 de enero de 1920 por una serie de países, posterior al Tratado de Versalles, que pondría punto final a la Primera Guerra Mundial. Esta sociedad de naciones tenía por objetivo establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la guerra. Y aunque no logró resolver los graves problemas que se plantearon en los años 20 y 30, es importante porque fue la primera organización de este tipo de la historia y el antecedente de la ONU. Y aquí viene la guinda de la torta. La Sociedad de Naciones nunca consiguió la autoridad suficiente para imponer a sus miembros sus resoluciones en forma obligatoria. Por lo mismo, muchos países dejaron de ser parte de ella, y esto fue interpretado por la Watchtower en la década de los 80, cuando este libro fue publicado, como el descenso al abismo de esta bestia salvaje. Pero el 26 de junio de 1945, la bestia surgiría del abismo, porque en esta fecha 50 naciones votaron a favor de la Carta Constitucional de las Naciones Unidas. Por lo tanto, esta nueva sociedad, llamada ahora Organización de las Naciones Unidas, pasó a ocupar el lugar de la bestia salvaje del Apocalipsis, quien por supuesto era representada sosteniendo en su lomo a la Gran Ramera, o las religiones del mundo. Entonces, y hasta aquí, podemos ahora con mucha más claridad concebir el real peso de la acusación que este periódico británico hacía. ¿Cómo podía ser posible que la organización pura de Jehová mantuviera vínculos secretos con la organización maligna de Satanás? Por cierto, una semana después de la noticia, el mismo periódico sacaba un nuevo artículo del tema, el día 15 de octubre del 2001, el que claro tampoco pasaría colado para muchos testigos de Jehová de habla inglesa. Los que quizás no solo ahora tenían que lidiar con la incertidumbre del atentado a las Torres Gemelas y la bruma apocalíptica que todo esto causó, sino que además ahora, a menos de un mes, se enteraban de estos supuestos vínculos de su organización santa con la bestia salvaje, hecho que tal vez muchos testigos de Jehová consideraran como una completa falacia y un intento más de Satanás de hacer caer a su organización, lo que significaría en el posible inicio de Armagedón. Es así como hasta la misma ONU de inmediato llegaron petitorios para que ésta diga si aquella afiliación era cierta o no. Y el día 11 de octubre del 2001, solo 3 días después de que esto saliera a la luz, la ONU sacaba un comunicado público, donde Paul Hoffel, jefe del Departamento de Información Pública, declaraba lo siguiente: ¿a quién pueda interesar? Recientemente la sección ONG ha estado recibiendo muchas preguntas referentes a la afiliación de la Sociedad Watchtower de Nueva York con el Departamento de Información Pública, DPI. Dicha organización solicitó afiliación con el DPI en 1991 y le fue concedida afiliación en 1992.
Al aceptar afiliación con el DPI, la organización estuvo de acuerdo en cumplir con las condiciones de la afiliación, las cuales incluyen el apoyar y el respetar los principios del Acta Constitutiva de la ONU y el compromiso y los medios para llevar a cabo programas eficaces de información con los votantes y para una audiencia más amplia acerca de las actividades de la ONU. En octubre de 2001, la sociedad Watchtower de Nueva York pidió que se terminara su afiliación con el DPI. Después de esta petición, el DPI ha tomado la decisión de desasociar la sociedad Watchtower de Nueva York a partir del 9 de octubre de 2001. Agradecemos su interés en el empeño de las Naciones Unidas. Atentamente, Paul Hoffel. En esta carta de la ONU podemos notar ciertos puntos de interés. Primero que todo, el hecho de que esta asociación de la Watchtower para con ellos efectivamente fue un hecho real. Además, esta asociación había durado casi una década, desde 1992. También la desvinculación total de la Watchtower en aquel mismo mes de octubre del 2001. Y por último, el compromiso de la Watchtower para con ellos a la hora de cumplir las condiciones para esta afiliación, la cual habría sido específicamente con el DPI, el Departamento de Información Pública. Esto es importante porque esta habría sido la principal motivación de la Watchtower de asociarse con la ONU, el acceso a información privilegiada y las bibliotecas de las Naciones Unidas, pero de esto hablaremos más adelante. Estos 4 puntos son fundamentales para conocer el trasfondo de todo esto, pero antes de indagar en ellos, tengamos en cuenta una cosa más. Una segunda carta emitida por la ONU relacionada con este mismo tema fue sacada a la luz el día 4 de marzo del 2004, es decir, 3 años después de que todo esto saliera a la luz. Esta segunda carta explica mucho más en detalle el asunto y puntualiza en muchos campos. Por cierto, se puede encontrar en la propia página oficial de la ONU. Dejaré un link directo en la descripción de este video a aquella carta, así como a su traducción al español. Pero para transparentar las cosas, veamos cómo acceder a ella desde cero. En tu navegador ingresas a la página oficial de la ONU, y en la parte superior derecha haces clic donde dice Índice de sitios de la A a la Z. Luego de ingresar, haces clic en la letra O, para posteriormente clicar en Organizaciones no gubernamentales. Ingresas allí y pasas el mouse por sobre la pestaña Sobre nosotros. Luego haces clic en Enlaces útiles. Y en el último link te encontrarás la carta, la cual si no sabes inglés puedes ir traduciendo por tu cuenta. También la puedes descargar en PDF. Es bastante engorroso llegar a esta carta, así es que lo mejor es que pinches directamente en el link que te dejaré. En esta carta también se puntualizaban algunos requisitos para asociarse a la ONU, los que claro habría aceptado la Watchtower, como que la ONG comparta los principios del Acta Constitutiva de la ONU, o que se vaya demostrando interés en asuntos de las Naciones Unidas, y que tenga una aptitud demostrada de llegar a audiencias especializadas, como educadores, representantes de los medios de comunicación, diseñadores de políticas y a la comunidad comercial. Además, que tenga el compromiso y los medios para llevar a cabo programas eficaces de información acerca de las actividades de la ONU, al editar boletines informativos, folletos y panfletos, el organizar reuniones, seminarios y mesas redondas, y el emplear la colaboración de los medios de comunicación. Es decir, para asociarte a la ONU no era llegar y hacerlo, tenías que cumplir una serie de requisitos, los cuales fueron aceptados por la Watchtower. Pero partamos desde el principio. Según la carta y el periódico The Guardian, la asociación de los testigos de Jehová con la ONU habría sido de tipo no gubernamental, o por sus siglas una ONG. ¿Pero qué significa esto? Las siglas ONG para Organización No Gubernamental fue introducido por la misma ONU para hacer la distinción entre los representantes de la sociedad civil que participaban en los procesos políticos de la misma ONU a los representantes estatales.
La RAE también define el término como una organización de iniciativa social independiente de la administración pública que se dedica a las actividades humanitarias sin fines lucrativos. Es decir, las definiciones apuntan hacia cualquier otra cosa menos al ámbito religioso, que es el principal pilar de los Testigos de Jehová. Al asociarse como ONG, la Watchtower tenía que cumplir ciertas cláusulas, de lo contrario no podría haberse asociado, y la principal de ellas era compartir los principios del Acta Constitutiva de la ONU o la Carta de las Naciones Unidas. Y aquí ya nos comenzamos a meter en terrenos pedregosos, porque ¿cómo se explica de manera razonable que la Organización de Jehová en la Tierra, la Watchtower, aceptara como si nada los ideales y principios de quizás la organización de Satanás más grande en la Tierra, la ONU? Como lo vimos anteriormente en el libro Apocalipsis de los mismos Testigos de Jehová, se dice que la bestia salvaje ascendió del abismo, luego que 50 países votaran a favor de esta carta o acta constitutiva, a la que ahora la propia Watchtower tenía que adherirse y compartir sus ideales. Por cierto, la Carta de la ONU no es otra cosa que un gran tratado internacional, con una serie de puntos y especificaciones para la paz y la seguridad del mundo, firmada casi al término de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto por líderes mundiales bajo total dominio, según la misma Watchtower, del diablo. Además, y por si fuera poco, el rol de una ONG asociada a la ONU se hace más evidente en aquellas vinculadas al DPI, o Departamento de Información Pública, precisamente al ala de la ONU a la que la Watchtower estaba ahora ligada. No por nada, la ONU espera que las ONGs asociadas a ella utilicen sus recursos y redes de comunicación para difundir la información recibida de la propia ONU. Es decir, según esta cláusula, la Watchtower, a partir de su afiliación, tendría que hablar, entre comillas, a favor o de manera agraciada de la ONU. Algo totalmente contradictorio con su propia interpretación de esta bestia salvaje. Atentos que más adelante volveré a tocar este tema. Otro de los puntos que se señalaban en las cartas aclaratorias de la ONU fue que la Watchtower estuvo asociada a ellos desde 1992 y que la solicitud para esta afiliación había sido en 1991. ¿Qué sucedía en la Watchtower durante estos años? El gestor de la falsa doctrina de 1975, Frederick Franz, fallecía el 22 de diciembre de 1992, siendo presidente de la organización Watchtower, es decir, la solicitud de esta organización para unirse al Departamento de Información Pública de la ONU fue bajo su presidencia. La solicitud se concretó y firmó en 1992, bajo la ahora presidencia de Milton Henschel. ¿Fue anunciado esto a los Testigos de Jehová de a pie? Por supuesto que no. La confidencialidad parecía ser lo más conveniente para ellos. Me pregunto, ¿habrán pensado en aquel entonces en ese texto bíblico que tanto sacan a la luz, Juan 15:19, sobre no ser parte del mundo? Pero bueno, y ahora la pregunta que quizás nos hicimos todos cuando nos enteramos de esto. ¿Qué carajos es el Departamento de Información Pública, o DPI, y por qué la Watchtower quería este vínculo con él, contradiciendo su misma postura al vincularse con esta supuesta bestia salvaje? El DPI no es otra cosa que el amplio sistema de bibliotecas de las Naciones Unidas. El departamento pertenece a la Secretaría General de la ONU y proporciona noticias e información de las distintas agencias de la misma ONU operando en el mundo. La organización Watchtower ahora tenía acceso a esta información, probablemente no a toda, porque es evidente que los asuntos más confidenciales están bajo total protección de la misma ONU. Sin embargo, los Testigos de Jehová ahora gozaban de un acceso a material exclusivo. ¿Cuál habría sido la finalidad de esto? Presentar en su propia literatura material e investigaciones tomadas desde aquel departamento de la ONU. Y sí, en la práctica pudiera sonar algo completamente válido, inofensivo y carente de cualquier tipo de acusaciones. Sin embargo, estamos hablando de una asociación del llamado Pueblo de Dios en la Tierra, los Testigos de Jehová,
y una organización catalogada por ellos mismos como demoníaca y controlada por Satanás, la ONU. Y este es el meollo del asunto. En este punto es necesario hacer el ejercicio y tratar de concebir las cosas desde el punto de vista del testigo de Jehová de a pie. Ese testigo de Jehová que hasta el día de hoy desconoce todo este asunto y que simplemente no podría dar créditos a todo esto. Porque claro, la ONU para él es la bestia salvaje de color escarlata del Apocalipsis. Esa bestia cabalgada por la gran ramera y que se prostituye con ella. Esa bestia que estaría condenada a la completa aniquilación. Al igual que quien manejaría sus hilos, Satanás. Si vemos las cosas desde esta perspectiva, desde el cristal de los testigos de Jehová rasos, todo cambia. Desde el momento de la asociación en 1992, la Watchtower tenía que llenar de manera anual un formulario, donde proporcionaba información a la ONU, con las actividades que ahora, como ONG, la relacionaban con ella. A día de hoy es posible encontrar una copia archivada de la antigua página web de las Naciones Unidas, donde se enumeran varias ONGs, entre ellas por supuesto la Watchtower, y se hace referencia a la despertada del 22 de noviembre de 1998, en sus páginas 3 a las 5. Y a modo de comentario se dice que en aquellas páginas la revista habla de la conmemoración de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el papel de Eleanor Roosevelt. Todo indica que este fue uno de los artículos que la Watchtower envió a las Naciones Unidas, como parte de su requerimiento de hacer reportes anuales. Si vamos a aquella despertad, efectivamente nos encontramos que se habla de la gran labor de Eleanor Roosevelt, la primera presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, y quien desempeñó un papel fundamental en la redacción de la Declaración Universal de estos Derechos Humanos. Y sí, la fotografía de Eleanor en aquella despertad es propiedad de la ONU. Además se habla de la excelente labor y gestión que la ONU ha realizado en el mundo en el ámbito de derechos humanos. De hecho, se le hace una entrevista bastante amena a Elsa Stematopoulou, nada más ni nada menos que la encargada de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en la ONU. Es más, en el folleto Misión a África de 1997, la Watchtower decía el cómo aprovecharon los aviones de las Naciones Unidas para distribuir ayuda a los testigos de Jehová en regiones pobres de África. También, en la despertada del 8 de diciembre del 2000, se le dedican algunas páginas a la labor que la ONU y la UNICEF han estado realizando por los derechos de los niños. Además, en la despertada del 22 de julio del 2001, solo 3 meses antes que todo esto saliera a la luz, se hablaba de los beneficios de ser voluntario de las Naciones Unidas, y se mencionaba la necesidad de más voluntarios. Al parecer, los buenos comentarios para esta bestia salvaje del apocalipsis no eran puntuales, sino que eran bastante generales y seguidos, al menos en esta década de asociación. Pero a estos halagadores comentarios les faltaba un texto bíblico que encajaba perfectamente con la cosmovisión de la Watchtower. Apocalipsis 17:3. Ya vimos cuál fue la respuesta de la ONU frente a las consultas y aclaraciones que muchos testigos de Jehová les solicitaron. Pero, ¿qué dijo la propia Watchtower de todo esto? Esto y más lo veré en la segunda parte de este video. Te invito a continuar.